La niebla de la guerra cubre cada rincón de Tarietsk, un bastión que durante 10 años resistió con firmeza, pero ahora enfrenta la ofensiva rusa más implacable. Desde el primer golpe lanzado el 18 de junio hasta los avances más recientes en Nueva York, el escenario de este conflicto se transforma a cada instante. En el laberinto de túneles y trincheras, cada movimiento táctico cuenta, y la historia de estas batallas se teje con el coraje de quienes no se rinden. Exploraremos cada avance, cada repliegue y cada estrategia desplegada, hasta entender cómo el equilibrio del poder se tambalea en este terreno disputado. Desde las colinas de Siversk hasta las ruinas de Razdolivka, cada lugar cuenta su propio capítulo en esta narrativa intensa. Número 1. Tarietsk. Ha sido un bastión ucraniano de vital importancia durante 10 años. Este enclave ha representado un punto de resistencia clave frente a las embestidas rusas, asegurando la defensa en el este de Ucrania. Sin embargo, a partir del 18 de junio, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva sorpresa, cambiando el panorama drásticamente. La situación se tornó crítica, y la estabilidad que parecía firme durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse. Este ataque inesperado logró poner en jaque a las fuerzas ucranianas, quienes se vieron enfrentadas a una presión intensa para mantener la defensa del territorio. La importancia de Tarietsk radica en su posición estratégica, que no solo permite controlar un frente amplio, sino que también sirve como un punto de conexión con otras áreas del conflicto. Su caída implicaría un golpe devastador para las defensas ucranianas, dejando al descubierto una brecha que podría ser explotada por las tropas rusas. Esta situación generó un ambiente de incertidumbre y tensión entre los residentes de la región y las unidades militares desplegadas. El ataque ruso, más allá de lo táctico, tuvo un impacto psicológico significativo. La moral de las tropas ucranianas se vio comprometida al perder terreno en un lugar que se había mantenido firme por tanto tiempo. Además, la rapidez y la sorpresa de la ofensiva dejaron a los defensores con poco margen de maniobra. El 18 de junio, una fecha que antes podría haber sido solo un día más en el calendario de esta guerra prolongada, ahora está marcada por el recuerdo de un avance que amenaza con redefinir el equilibrio en la región. Número 2. Grupo Centro Ruso. Es la unidad militar encargada de llevar a cabo la ofensiva sorpresa hacia el bastión ucraniano de Tarietsk. Esta fuerza ha demostrado ser especialmente hábil en el uso de tácticas de infiltración, combinando el ingenio estratégico con la sorpresa en el campo de batalla. La ofensiva iniciada el 18 de junio no fue un simple ataque frontal, sino un movimiento cuidadosamente planificado que dejó a las defensas ucranianas desorientadas y con pocas opciones de respuesta inmediata. El uso de tácticas de infiltración ha sido la clave para el avance de este grupo. Empleando túneles ocultos, han logrado evitar la detección y sorprender a las fuerzas ucranianas en múltiples ocasiones. Esta estrategia, conocida como Moskirovka, ha sido efectiva no solo para disimular la verdadera magnitud del ataque, sino también para mantener al enemigo constantemente a la defensiva. La planificación del Grupo Centro no solo involucra ataques directos, sino también el despliegue de tropas en puntos estratégicos, asegurando que cada avance sea sostenido y consolidado. A pesar de su eficacia, la composición de este grupo ha sido motivo de controversia. Según algunos analistas, sus fuerzas incluyen unidades de la República Popular de Donetsk, que, aunque menos experimentadas, han sido integradas para reforzar la ofensiva. Este enfoque mixto ha permitido a las tropas rusas mantener una presión constante sobre Tarietsk, aunque algunos expertos cuestionan la capacidad de estas unidades para sostener un avance a largo plazo. Número 3. Táctica del túnel. Ha sido un recurso recurrente para las fuerzas rusas durante el conflicto en Ucrania, y su uso en la batalla por Tarietsk no fue la excepción. Esta estrategia consiste en crear rutas subterráneas que permitan a las tropas infiltrarse sin ser detectadas, ofreciendo una ventaja táctica
al evitar el contacto directo con las líneas de defensa ucranianas. En el caso de Tarietsk, este enfoque resultó ser especialmente efectivo, ya que permitió a los rusos posicionarse cerca de los puntos clave del bastión antes de lanzar su ataque. La utilización de túneles no es una novedad en el conflicto, ya que antes se había empleado en lugares como Avdiivka. Sin embargo, en Tarietsk, la efectividad de esta táctica fue potenciada por la sorpresa. Mientras las fuerzas ucranianas mantenían su atención en el frente, los rusos se movían bajo tierra, preparándose para lanzar un asalto desde posiciones inesperadas. Esta maniobra desorientó a los defensores y facilitó el avance ruso, que pudo aprovechar las brechas en las líneas de defensa. El éxito de esta táctica radica en su capacidad para socavar la moral de las tropas ucranianas. Saber que el enemigo puede aparecer desde abajo, sin previo aviso, genera una sensación de vulnerabilidad constante entre los defensores. Además, los túneles no solo permiten el movimiento de soldados, sino también de suministros, reforzando la capacidad de las tropas rusas para sostener sus avances en territorio enemigo. En el contexto de la ofensiva del 18 de junio, la táctica del túnel fue un elemento clave para el avance de las fuerzas rusas en Tarietsk. Fue una muestra de cómo el ingenio estratégico puede superar la fortaleza de las defensas y de cómo un recurso subterráneo puede cambiar el curso de una batalla que, por un tiempo, parecía imposible de ganar. Número 4. Ejército ucraniano. Se enfrenta a uno de sus momentos más desafiantes desde el inicio de la guerra, especialmente tras el ataque sorpresa de las fuerzas rusas en Tarietsk el 18 de junio. Con muchas de sus unidades compuestas por reclutas recientemente movilizados, la capacidad de respuesta y la cohesión se han visto comprometidas. Aunque los soldados ucranianos han mostrado una valentía inquebrantable en la defensa de su territorio, la realidad de la situación es que la falta de personal experimentado y la presión constante han mermado su capacidad de mantener las posiciones defensivas. La retirada de estas posiciones ha sido inevitable en algunos sectores, lo que ha dejado al ejército ucraniano en una situación de vulnerabilidad. Las ofensivas rusas, caracterizadas por su sorpresa y precisión, han empujado a las tropas ucranianas a reagruparse rápidamente. Sin embargo, la velocidad de los ataques ha superado en varias ocasiones la capacidad de reacción de los defensores, obligándolos a abandonar importantes bastiones como Tarietsk. A pesar de estas dificultades, el ejército ucraniano sigue demostrando una resiliencia admirable. La moral de las tropas es un factor determinante para mantenerse en pie frente a la adversidad, y muchos soldados han optado por defender cada centímetro de terreno, incluso cuando las probabilidades no les son favorables. Sin embargo, la carencia de recursos y la presión constante de un enemigo que no deja de avanzar complican la situación día a día. El desafío para el ejército ucraniano radica en encontrar el equilibrio entre la defensa y la reubicación estratégica de sus unidades, sin dejar que los huecos en las líneas sean explotados por el enemigo. Tarietsk es solo un ejemplo de cómo la guerra ha cambiado de forma rápida e impredecible, y de cómo la resistencia ucraniana se mantiene a pesar de las adversidades que enfrenta. Número 5. 41ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Ha sido una pieza fundamental en la defensa del bastión de Tarietsk. Sin embargo, el embate ruso del 18 de junio puso a prueba la capacidad de esta brigada para mantener sus posiciones. Con un número considerable de bajas y una presión constante de las fuerzas de asalto rusas, la brigada ha enfrentado desafíos que han comprometido su efectividad en el campo de batalla. La situación se complicó especialmente debido a la rapidez y la contundencia del avance enemigo. A lo largo de los combates, la 41ª Brigada ha recibido críticas por parte de algunos sectores ucranianos, quienes consideran que la gestión táctica de la defensa no ha sido la más adecuada. Aún así, el esfuerzo de sus miembros para resistir las acometidas y mantener una línea de defensa en constante riesgo ha sido evidente. La brigada ha tenido que adaptarse sobre la marcha a un escenario donde las tácticas rusas de infiltración y la presión constante exigen respuestas rápidas y precisas.
El impacto emocional de perder terreno ha sido considerable, especialmente cuando la brigada había mantenido posiciones en Tarietsk durante una década. Las bajas sufridas y la necesidad de reorganizarse han afectado la moral de sus soldados, pero muchos continúan luchando con la esperanza de que la situación pueda ser revertida. El apoyo de otras unidades y la reorganización en el frente son factores clave para que la 41ª Brigada pueda recuperar la iniciativa. Número 6. 106ª División Aerotransportada de la Guardia Rusa. Ha asumido un papel crucial en la campaña para reducir el saliente de Siversk. Esta división de élite, conocida por su experiencia en operaciones aerotransportadas, ha sido enviada para mantener la presión sobre las defensas ucranianas y asegurar un avance constante en el frente. Con un historial de operaciones exitosas en otros sectores, la 106ª se ha convertido en una de las principales herramientas del mando ruso para conseguir un cambio en la balanza del conflicto. La presencia de esta unidad ha sido un golpe estratégico para Ucrania, ya que su capacidad para desplegarse rápidamente y adaptarse a las condiciones del terreno le ha permitido aprovechar cada oportunidad de avance. Los paracaidistas de la 106ª División han demostrado una gran habilidad en el uso de la artillería y el apoyo aéreo, lo que les ha permitido atacar posiciones fortificadas de las fuerzas ucranianas y abrir brechas en sus líneas defensivas. Sin embargo, el despliegue de la 106ª División también ha traído consigo una intensificación de los combates. Las fuerzas ucranianas, conscientes de la amenaza que representa esta unidad, han respondido con duros contraataques para intentar frenar su avance. Los enfrentamientos en torno a Siversk se han convertido en una batalla de desgaste, donde cada metro ganado o perdido puede influir en el desarrollo de la ofensiva. Para Rusia, el éxito de la 106ª División Aerotransportada podría significar la posibilidad de profundizar su avance hacia el interior de los territorios controlados por Ucrania. Para los defensores ucranianos, frenar el avance de esta unidad es una cuestión de supervivencia, ya que cualquier retroceso podría poner en peligro otras áreas estratégicas del frente. Número 7. Pivnichne. También conocido por su antiguo nombre soviético Kirovi, es un pequeño pueblo cercano a Tarietsk que se ha convertido en un objetivo estratégico para las fuerzas rusas. Tras el avance inicial del 18 de junio, los escuadrones de asalto rusos dirigieron su atención a este asentamiento, considerándolo una pieza clave para consolidar su control en la región. La toma de Pivnichne permitiría a los rusos afianzar su presencia y abrir rutas adicionales para el despliegue de tropas y suministros. La ubicación de Pivnichne, a corta distancia de Tarietsk, lo convierte en un punto de conexión vital entre diferentes sectores del frente. Las fuerzas ucranianas, conscientes de la importancia de este lugar, han intentado mantener sus posiciones y frenar el avance de los escuadrones rusos a pesar de la presión constante que enfrentan. Sin embargo, los ataques rusos, combinados con el uso de artillería y drones, han hecho de esta batalla un desafío constante para los defensores. La lucha por Pivnichne ha sido intensa, con intercambios de fuego y combates que se extienden a lo largo de las vías del tren que cruzan la zona. Las fuerzas rusas han aprovechado el terreno para lanzar asaltos rápidos, mientras que los ucranianos intentan resistir desde los edificios y las líneas de árboles. El conflicto en Pivnichne no solo es una cuestión de controlar un pueblo, sino de mantener la estabilidad en toda la región circundante. La captura de Pivnichne representaría un avance significativo para las tropas rusas, acercándolas un paso más hacia la consolidación de su control sobre Tarietsk. Para Ucrania, perder este asentamiento significaría ceder un punto estratégico y complicar aún más su capacidad para reorganizarse y defender el bastión. Número 8. 41º Batallón de Fusileros Independientes de Ucrania. Compuesto en gran parte por reclutas provenientes de Odessa, ha enfrentado uno de los momentos más críticos durante la ofensiva rusa en Tarietsk. La sorpresa del ataque del 18 de junio dejó a este batallón en una situación difícil, ya que no solo tuvieron que enfrentarse a fuerzas bien equipadas,
sino que también tuvieron que lidiar con la incertidumbre y la presión de un avance ruso que parecía imparable. La falta de experiencia de muchos de sus integrantes fue un factor que afectó su capacidad de respuesta. A pesar de su valentía, la velocidad y precisión de la ofensiva rusa superaron las posibilidades de los defensores para organizar una defensa efectiva. Esto llevó al batallón a retirarse de algunas de sus posiciones, lo que permitió a las fuerzas rusas avanzar significativamente en la zona y consolidar su control sobre puntos estratégicos cercanos a Tarietsk. La retirada del 41º Batallón no fue un signo de derrota, sino más bien una estrategia para intentar reagruparse y ganar tiempo mientras se evaluaban nuevas tácticas para contrarrestar la ofensiva. Sin embargo, el impacto emocional y la sensación de haber cedido terreno pesaron sobre los soldados, quienes enfrentaban una realidad dura y un enemigo que no daba tregua. El desempeño de este batallón ha sido un ejemplo de los desafíos que enfrentan las fuerzas ucranianas al lidiar con un conflicto de esta magnitud. La falta de preparación y la presión constante de los combates han sido obstáculos difíciles de superar, pero la determinación de los soldados sigue siendo un pilar fundamental para mantener la esperanza en medio de una situación tan compleja. Número 9. Avance ruso en el frente de Nueva York. Ha capturado la atención de muchos debido al simbolismo de su nombre. Este pequeño asentamiento en la región de Donetsk, que lleva el nombre de la famosa ciudad estadounidense, se ha convertido en un punto estratégico para las fuerzas rusas tras la ofensiva del 18 de junio. La proximidad de Nueva York a Tarietsk hace que su control sea clave para asegurar las líneas de suministro y preparar futuros movimientos en el área. Para las tropas rusas, el avance hacia Nueva York representa una oportunidad para expandir su influencia y consolidar sus ganancias territoriales en el este de Ucrania. La ofensiva ha sido apoyada por un fuerte despliegue de artillería y drones que han debilitado las defensas ucranianas en la zona. Al mismo tiempo, la captura de Nueva York enviaría un mensaje de poder a nivel simbólico, reforzando la narrativa de control y avance en el conflicto. Por otro lado, las fuerzas ucranianas han intentado mantener su presencia en este sector, conscientes de la importancia de la localidad. Sin embargo, la presión constante de los ataques rusos y la falta de personal entrenado han dificultado su capacidad para organizar una defensa efectiva. A medida que las líneas ucranianas se ven forzadas a retroceder, el peligro de perder Nueva York se vuelve cada vez más real. El avance ruso en este frente no es solo una cuestión de conquistar territorio, sino de controlar un lugar que, por su nombre, simboliza mucho más. Para Ucrania, defender Nueva York es un esfuerzo por preservar la dignidad y la resistencia en un conflicto donde cada localidad se convierte en un símbolo de lucha y sacrificio. Número 10. 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania. La unidad más antigua del ejército ucraniano fue creada en 1992 y ha sido una columna vertebral en muchos de los frentes de batalla. Sin embargo, la ofensiva rusa en Tarietsk ha desafiado su capacidad para mantener posiciones clave. A medida que las fuerzas rusas avanzaban con rapidez y sorpresa el 18 de junio, la 24ª Brigada se vio obligada a redistribuir sus tropas, lo que dejó vulnerables algunas de sus líneas defensivas. La reorganización de la brigada ha sido una medida necesaria para adaptarse a las cambiantes condiciones del frente. Esto incluyó el despliegue de unidades en otros sectores, lo que permitió cubrir huecos en la defensa ucraniana. Sin embargo, esta reubicación también fue detectada por la inteligencia rusa, que aprovechó la oportunidad para lanzar ataques en momentos críticos y ganar terreno en Tarietsk. El impacto de estos movimientos estratégicos ha sido significativo. Las unidades de la 24ª Brigada han tenido que enfrentarse a la realidad de perder posiciones en un lugar donde la presencia ucraniana había sido constante durante años. A pesar de ello, los soldados continúan luchando con el objetivo de recuperar el terreno perdido y mantener la esperanza de que la situación pueda cambiar a su favor.
La historia de la 24ª Brigada refleja la complejidad de la guerra, donde cada decisión puede tener repercusiones a largo plazo. La experiencia y el compromiso de esta unidad siguen siendo una fuente de inspiración para muchos, aunque la presión constante de los combates hace que cada día en el frente sea un desafío que pone a prueba su resistencia y determinación. Número 11. Siversk. Un saliente estratégico en el este de Ucrania ha sido un punto fuerte para las fuerzas ucranianas desde el verano de 2022. Ubicada en una posición clave, esta localidad ha resistido múltiples intentos de avance por parte de las fuerzas rusas, convirtiéndose en un símbolo de la defensa ucraniana. Sin embargo, la reciente intensificación de los combates en la región ha puesto a Siversk en el centro de la lucha, y su caída podría representar un cambio significativo en el desarrollo del conflicto. La importancia de Siversk radica en su ubicación geográfica, que le permite servir como un punto de contención frente a los avances rusos. Si las fuerzas rusas logran reducir este saliente, tendrían una vía directa para lanzar ofensivas más profundas hacia el interior de los territorios controlados por Ucrania. Esto no solo desestabilizaría las líneas de defensa ucranianas, sino que también abriría la puerta a posibles ataques en otras áreas estratégicas cercanas, como Severodonetsk y Popasna. Para las tropas ucranianas, mantener Siversk significa preservar una línea de defensa que ha demostrado ser resiliente frente a la presión constante del enemigo. Sin embargo, el desgaste de los combates y la necesidad de redistribuir fuerzas en diferentes frentes han hecho que la situación se vuelva cada vez más compleja. A pesar de ello, la determinación de los defensores ucranianos ha sido un factor clave para mantener la resistencia en esta área. Número 12. Razdolivka. Es una localidad donde se han concentrado intensos combates entre las fuerzas rusas y ucranianas. Situada en una posición estratégica, este pueblo se ha convertido en un punto de contención importante para ambos bandos, con ataques y contraataques que han marcado cada día de la guerra. La captura de Razdolivka permitiría a las fuerzas rusas un acceso estratégico hacia Siversk, lo que complicaría aún más la situación para las defensas ucranianas en la región. Desde el inicio de la ofensiva rusa en el este de Ucrania, Razdolivka ha sido un lugar de gran valor táctico. Las fuerzas rusas han llevado a cabo múltiples intentos de avanzar hacia este punto, utilizando artillería y unidades de asalto para desestabilizar las posiciones ucranianas. Sin embargo, las fuerzas ucranianas han respondido con una defensa férrea, empleando drones y artillería de precisión para mantener a raya a los atacantes. A pesar de los esfuerzos por mantener la posición, la presión sobre los defensores en Razdolivka ha sido constante. Las tácticas de desgaste utilizadas por las fuerzas rusas han generado un escenario de combates prolongados, donde cada victoria y cada retroceso tienen un costo significativo. Para Ucrania, conservar Razdolivka es fundamental para evitar que los rusos ganen un punto de apoyo que podría ser utilizado para lanzar operaciones más profundas en el frente oriental. La lucha en Razdolivka no solo es una batalla por el control territorial, sino también por mantener el equilibrio en una guerra donde cada decisión táctica tiene repercusiones a largo plazo. El futuro de esta localidad podría ser decisivo para el desenlace de los combates en el saliente de Siversk y más allá. Número 13. Batallón Azov y la 12ª Brigada Especial ha sido un actor clave en la defensa ucraniana, especialmente en combates urbanos y complejos. Con una reputación consolidada por su experiencia en enfrentamientos en ciudades, el batallón fue reformado tras la captura de muchos de sus miembros en Mariupol. Desde entonces, ha continuado participando activamente en la defensa de Ucrania, demostrando su habilidad para adaptarse a los desafíos cambiantes del conflicto. Recientemente, el batallón Azov ha estado involucrado en una contraofensiva en el bosque de Serebriansky, un área densamente arbolada que ofrece un entorno muy distinto al de las ciudades. En este entorno natural, las tácticas de guerrilla y la experiencia de los miembros del batallón
han sido fundamentales para mantener la presión sobre las fuerzas rusas que intentaban avanzar hacia posiciones ucranianas. El rol de la 12ª Brigada Especial ha sido crucial para apoyar al batallón Azov, especialmente en la logística y la coordinación de ataques. La sinergia entre estas unidades ha permitido a las fuerzas ucranianas avanzar y recuperar terreno en algunos sectores del bosque, demostrando que la adaptabilidad puede ser tan importante como la fuerza bruta en una guerra de desgaste. A pesar de sus logros, la situación sigue siendo incierta. La presión constante y la necesidad de enfrentar a un enemigo bien armado hacen que cada día en el frente sea un reto para los soldados del batallón Azov y la 12ª Brigada. Sin embargo, su capacidad para luchar en condiciones adversas ha sido un símbolo de la resistencia ucraniana, un recordatorio de que la lucha continúa en cada rincón del territorio. Número 14. Bosque de Serebriansky se ha convertido en un campo de batalla estratégico, donde las fuerzas ucranianas, incluyendo al batallón Azov y la Guardia Nacional, han realizado significativos avances. Esta área densamente arbolada y llena de vegetación ofrece un escenario muy distinto a los combates urbanos, convirtiéndose en un terreno complejo donde la naturaleza y la guerra se mezclan de manera impredecible. El control de este bosque es vital, ya que permite asegurar la retaguardia ucraniana y mantener la presión sobre las fuerzas rusas que intentan avanzar desde el este. Los combates en Serebriansky han sido caracterizados por el uso de tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques rápidos. Las unidades ucranianas, acostumbradas a las difíciles condiciones del terreno, han aprovechado la cobertura natural para lanzar ataques sorpresa y debilitar las posiciones rusas. Sin embargo, la densidad del bosque también representa un desafío, ya que dificulta la movilidad de vehículos pesados y hace que los ataques aéreos sean menos efectivos. A medida que los ucranianos avanzan lentamente a través del bosque, las fuerzas rusas han respondido con bombardeos y ataques aéreos, tratando de frenar el avance. El control de esta área es crucial para mantener la estabilidad en la región de Siversk, ya que su pérdida podría abrir un nuevo frente de ataque para el enemigo. Cada avance y retroceso en Serebriansky es una muestra de la lucha constante por mantener la ventaja en un entorno donde la naturaleza se convierte en un aliado o un obstáculo, dependiendo de la habilidad de quienes la dominen. Número 15. Artillería y drones FPV se han convertido en elementos decisivos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos bandos han incorporado estas tecnologías para llevar a cabo ataques precisos y devastadores que pueden cambiar el rumbo de una batalla en cuestión de minutos. La precisión de la artillería, combinada con la versatilidad de los drones, ha permitido que las fuerzas ucranianas y rusas ejecuten ofensivas y defensas de una manera más sofisticada, utilizando el terreno a su favor. Los drones FPV, por ejemplo, permiten a los operadores ver en tiempo real lo que sucede en el frente, guiando misiones de reconocimiento o dirigiendo municiones hacia objetivos específicos. Esto ha sido crucial en áreas como el bosque de Serebriansky, donde la vegetación densa dificulta la visibilidad y la detección de las posiciones enemigas. Los drones pueden volar bajo, evitando ser detectados, y lanzar cargas explosivas con una precisión que era impensable en conflictos anteriores. La artillería, por su parte, sigue siendo la columna vertebral de muchos enfrentamientos, especialmente en regiones abiertas como las cercanías de Tarietsk. Los bombardeos pueden cambiar la configuración de un campo de batalla en segundos, obligando a las tropas a moverse y reorganizarse constantemente. La coordinación entre los drones y la artillería ha permitido realizar ataques más letales, combinando la capacidad de observación aérea con el poder destructivo de los proyectiles. Para ambos ejércitos, la guerra tecnológica es una parte fundamental de la estrategia. La habilidad para manejar drones y coordinar ataques de artillería puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota en un conflicto donde cada recurso cuenta y donde la capacidad de adaptarse a las nuevas formas de combate es crucial para mantener la ventaja en el campo de batalla. Número 16.
tren de suministros y vías ferroviarias. El control de las vías ferroviarias y los trenes de suministros ha sido un factor determinante en la guerra entre Ucrania y Rusia, especialmente en regiones estratégicas como Tarietsk y Pivnichne. Las líneas de tren no solo facilitan el movimiento de tropas y armamento, sino que también aseguran el abastecimiento constante de alimentos, municiones y otros recursos esenciales para mantener las posiciones en el frente. Las fuerzas rusas, conscientes de la importancia de estas rutas, han utilizado las vías del tren para avanzar hacia posiciones ucranianas, aprovechando la infraestructura existente para movilizar equipos pesados y reforzar sus líneas. En lugares como Pivnichne, el uso de trenes de suministros ha sido crucial para mantener el ritmo de la ofensiva, permitiendo a las tropas rusas mantenerse abastecidas incluso en medio de combates intensos. Por su parte, el ejército ucraniano ha intentado mantener el control de estas rutas, ya que perderlas significaría ceder una ventaja logística importante al enemigo. Los ataques a las vías férreas y los trenes de suministros se han convertido en una táctica común, con el objetivo de interrumpir el flujo de recursos hacia las líneas rusas. A su vez, la defensa de los puntos de carga y las estaciones de tren ha sido una prioridad para las fuerzas ucranianas, que buscan mantener su propia capacidad de abastecimiento. Las vías ferroviarias representan una línea de vida en medio de la guerra, un medio para mantener el ritmo de la batalla y asegurar que las fuerzas tengan lo necesario para continuar la lucha. En un conflicto donde la resistencia y la capacidad de recuperación son clave, el control de estos recursos logísticos puede ser la diferencia entre mantener la defensa o ceder terreno al enemigo. Número 17. 137º. Regimiento de Ryazan. Es una de las unidades clave de la 106ª División Aerotransportada de la Guardia Rusa y ha desempeñado un papel crucial en las ofensivas rusas en la región de Rasdolivka. Este regimiento se caracteriza por su capacidad para realizar asaltos motorizados y operaciones rápidas, aprovechando la movilidad de sus tropas y el uso de vehículos blindados. La ofensiva del 4 de junio fue uno de los momentos en que esta unidad destacó, llevando a cabo un ataque motorizado sobre posiciones ucranianas a lo largo de la línea ferroviaria. La operación del 137º Regimiento en Rasdolivka no estuvo exenta de dificultades. En el transcurso de su avance, un vehículo blindado MTLB fue alcanzado por fuego enemigo, lo que detuvo temporalmente su avance. A pesar de este contratiempo, los paracaidistas de Ryazan mostraron una rápida capacidad de reacción, reorganizándose bajo el fuego y continuando con su misión de tomar el control de puntos estratégicos en la zona. La habilidad del regimiento para adaptarse a las cambiantes condiciones del campo de batalla ha sido uno de los factores que ha permitido a la 106ª División mantener la presión sobre las defensas ucranianas. Sin embargo, también ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de las fuerzas ucranianas, que han utilizado drones y artillería para frenar los avances rusos y recuperar algunas posiciones perdidas. Número 18. Mayorsk y Druzhba. Son dos localidades estratégicas que se convirtieron en el centro de atención tras el avance de las fuerzas rusas desde Tarietsk. A medida que la ofensiva del 18 de junio avanzaba, estas áreas se convirtieron en puntos cruciales para asegurar el control de la región. Mayorsk, un asentamiento ubicado al sur de Tarietsk, fue uno de los primeros en ser alcanzado por los destacamentos de asalto rusos, que utilizaron tácticas de infiltración para avanzar a lo largo de las vías del tren. La captura de Mayorsk permitió a las fuerzas rusas avanzar hacia Druzhba, otro asentamiento cercano, que se encontraba en una posición vulnerable tras la retirada de algunas unidades ucranianas. Las tropas rusas, apoyadas por vehículos blindados y artillería, lograron establecer una presencia en los alrededores de Druzhba, lo que les permitió consolidar su control sobre la zona y preparar nuevas ofensivas hacia el norte. Para las fuerzas ucranianas, la pérdida de estos asentamientos significó un duro golpe, ya que ambas localidades formaban parte de una red de defensas que había sido mantenida durante varios años.
Aunque intentaron reagruparse y lanzar contraataques, la rapidez del avance ruso complicó sus esfuerzos por recuperar el terreno perdido. La presencia de túneles y rutas subterráneas utilizadas por los rusos agregó un elemento adicional de sorpresa, dificultando aún más la tarea de defensa ucraniana. Número 19. Desplazamiento de tropas ucranianas. Ha sido una constante en la estrategia defensiva de Ucrania, especialmente a medida que las condiciones del frente se vuelven más cambiantes y exigentes. La necesidad de movilizar unidades de un sector a otro ha sido impulsada por la urgencia de cubrir huecos en las líneas defensivas y de reforzar posiciones que se encuentran bajo presión constante de las fuerzas rusas. Sin embargo, esta movilidad también ha traído consigo una serie de desafíos que han complicado la capacidad de respuesta de Ucrania. El 18 de junio, cuando las fuerzas rusas lanzaron su ofensiva sorpresa hacia Tarietsk, el comando ucraniano se vio obligado a reubicar rápidamente a varias unidades para intentar frenar el avance enemigo. Este movimiento estratégico buscaba evitar que las fuerzas rusas explotaran las brechas en las líneas ucranianas, pero la rapidez de los ataques y la necesidad de redistribuir recursos afectaron la cohesión de las unidades en el terreno. Uno de los mayores desafíos de estos desplazamientos ha sido la integración de unidades formadas por reclutas que, aunque motivados, carecen de la experiencia necesaria para enfrentar los complejos escenarios de combate. A medida que los veteranos son trasladados a otras áreas de conflicto, las nuevas unidades se enfrentan a la difícil tarea de mantener la defensa en un entorno cada vez más incierto y cambiante. Número 20. Ataques aéreos rusos. Han sido un componente central en la estrategia militar durante la ofensiva en el este de Ucrania, especialmente desde la intensificación de los combates el 18 de junio. Utilizando artillería pesada, bombardeos de precisión y drones, las fuerzas rusas han desatado una serie de ataques que han desestabilizado las defensas ucranianas en varios puntos estratégicos, como Tarietsk y Siversk. Estos ataques, cuidadosamente coordinados, han sido diseñados para debilitar la moral de las tropas ucranianas y forzarlas a replegarse. Una de las tácticas más utilizadas ha sido el empleo de bombas de gran tamaño, capaces de destruir edificios y posiciones fortificadas en cuestión de segundos. Estas explosiones no solo generan un daño material considerable, sino que también afectan psicológicamente a los defensores, que se ven obligados a abandonar sus posiciones para evitar ser alcanzados por el fuego. Además, el uso de drones ha permitido a las fuerzas rusas realizar bombardeos selectivos, atacando con precisión vehículos y estructuras clave del ejército ucraniano. Por su parte, las fuerzas ucranianas han intentado contrarrestar los ataques aéreos mediante el despliegue de sistemas de defensa antiaérea y el uso de tácticas de dispersión para reducir el impacto de los bombardeos. Sin embargo, la intensidad de los ataques rusos ha obligado a los defensores a adaptarse constantemente, buscando nuevas formas de proteger sus líneas y minimizar las bajas. Número 21. Brigada K2, parte de la 54ª Brigada Mecanizada de Ucrania, ha demostrado ser una unidad destacada en la defensa de los sectores más críticos del frente oriental, compuesta por soldados con experiencia en combate y una capacidad notable para adaptarse a las difíciles condiciones del terreno. Esta unidad ha jugado un papel fundamental en la respuesta ucraniana ante la ofensiva rusa en Tarietsk y sus alrededores. Su habilidad para llevar a cabo operaciones rápidas y precisas ha sido un factor clave en la contención de los avances rusos. La Brigada K2 ha destacado especialmente en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de drones de ataque, que les han permitido atacar posiciones rusas con una precisión que muchas veces hace la diferencia en el campo de batalla. En varias ocasiones, han logrado detener el avance de los escuadrones rusos, lanzando ataques desde posiciones defensivas bien preparadas y utilizando el terreno a su favor. Su capacidad para adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias del conflicto ha sido fundamental para mantener la resistencia ucraniana. A pesar de su éxito en el frente,
la Brigada K2 enfrenta una constante presión debido a la intensidad de los combates. Las bajas y el desgaste físico y emocional de los soldados han sido desafíos difíciles de superar. Sin embargo, su compromiso y la voluntad de resistir han permitido que esta unidad siga siendo una de las principales líneas de defensa frente a la avanzada rusa. Número 22. Progresión de las fortificaciones ucranianas. Construidas a lo largo de una década, han sido un baluarte clave para contener los avances rusos en el este de Ucrania. Estas defensas, que incluyen trincheras, búnkers y líneas de barricadas, fueron diseñadas para resistir el embate de un enemigo superior en número y en armamento. Sin embargo, la ofensiva rusa del 18 de junio demostró que incluso las estructuras más sólidas pueden verse superadas por una estrategia bien coordinada y por la sorpresa de un ataque inesperado. A lo largo de los años, las fuerzas ucranianas han invertido tiempo y recursos en la construcción de estas defensas, especialmente en puntos estratégicos como Tarietsk y Siversk. Las trincheras, a menudo cavadas en varias capas, ofrecían una primera línea de resistencia frente a los ataques terrestres, mientras que los búnkers permitían a los soldados protegerse de los bombardeos y mantener una presencia continua en el frente. Estas fortificaciones han sido un símbolo de la determinación ucraniana por mantener su territorio. Sin embargo, la ofensiva rusa, apoyada por tácticas de infiltración y ataques aéreos, logró superar estas defensas en algunos sectores, obligando a los ucranianos a retroceder y a adaptarse a una nueva realidad. La pérdida de algunas posiciones fortificadas ha sido un golpe duro, ya que representa no solo un retroceso territorial, sino también la pérdida de estructuras que habían sido construidas con esfuerzo y sacrificio. La progresión de las fortificaciones ucranianas refleja la evolución de la guerra y la necesidad constante de adaptarse a un enemigo que ha mostrado una capacidad de cambio rápida. Aunque algunas de estas defensas han sido superadas, la voluntad de resistir y de construir nuevas líneas de contención sigue siendo un motor fundamental para las fuerzas ucranianas.